buenos días a quienes no vi. Y un poco el título de la presentación da una idea de la mirada independiente del asunto. Lo que pienso hacer es un análisis crítico del sistema, crítico en el sentido de análisis de los fundamentos del mismo, los fundamentos que se dieron ideológica y económicamente para implantarlo en Uruguay, cuáles fueron las promesas que hizo el sistema, cuáles cumplió, prácticamente ninguna, cuáles reformas parciales se hicieron y cuáles son los debates pendientes que quedan sobre el futuro de la seguridad social, tanto en Uruguay como en el resto de América Latina. Yo no soy tan grande como Milton, pero vi la implantación de las AFAP en Uruguay. ¿Ah? O sea, ya vemos una generación que todavía estamos trabajando y que vimos todo el sistema. Lo vimos nacer, lo vimos crecer, hacerse adolescente, lo vimos madurar y lo estamos viendo hoy con alguna duda sobre cuál es su futuro. Pero un poco como decía Julio también, en Uruguay la idea dominante en su momento fue que el Estado es un problema. ¿No? El Estado era, me acuerdo que las frases que se usaba era gordo, era fofo, ¿no? Era pesado, no era ágil. Y por contrario, como contracara, la actividad privada era ágil, eficiente, hasta linda era. Y el Estado además era, o sigue siendo, según algunos, ¿no?, propenso a la corrupción, ¿no?, y opuesto al dinamismo del mercado, o sea, se mueve despacio con licitaciones, con trabas, con montones de sellos, etcétera, etcétera. Y además tiene una serie de regulaciones que le impide reaccionar rápido ante los cambios y ante situaciones cambiantes. ¿Ah? O sea, nunca se lo vio como una garantía de nada, sino que siempre se lo vio como un problema. En el plano laboral pasaba algo parecido, ¿no? O sea, las garantías en materia laboral no eran algo que podía mejorar la situación de los trabajadores, ¿no?, sino que en definitiva era algo que ensucia la relación de trabajo, que impide que se desarrolle normalmente. En la materia estatal la idea era más o menos la misma, que en muchos casos sigue siendo, ¿no? Y ante ese estado pesado, ¿no?, ese mal socio, se decía que era un socio porque se te llevaba la cuarta parte de tus ingresos en su momento, ¿no? Y frente a ese estado pesado, ineficiente y caro, teníamos un sector privado que era la solución, ¿no? ¿Por qué? Y porque se manejaba bajo la idea, o se maneja bajo la idea del lucro, bajo la idea de la ganancia. Entonces ahí no hay ninguna otra perspectiva, no hay ninguna otra idea, no hay ningún otro incentivo que no sea ganar. Entonces, si vos no haces las cosas bien, no vas a ganar. Entonces, quienes se desempeñan en la actividad privada son eficientes porque su objetivo es ganar. En aquel momento, en aquel Uruguay, en épocas anteriores, siempre había una frase que siempre decía que el uruguayo medio era alguien que escondía la leche. ¿Qué significaba eso? Es algo, bueno, que si ganaba algo, si tenía algún peso, no hacía alarde de él, sino al revés, ¿ah? O sea, no estaba bien visto el pretender ser rico. Eso en los 90 empezó a cambiar. Y empezó a cambiar fuerte, empezó a cambiar de manera muy pronunciada, ¿no? Entonces la actividad privada como tal empezó a generar ese movimiento de que no estaba mal ser rico, no estaba mal perseguir el lucro o no estaba mal que el lucro fuera el único elemento que motivaba tus acciones. Al contrario, ¿no?
eso iba a generarle desarrollo al país. Eso iba a generar los incentivos correctos para los trabajadores, ¿ah?, que tenían que escaparse de ese corsé espantoso que eran las 8 horas, con la licencia, con las horas extras. Eso te impedía crecer, eso te impedía desarrollarte, ¿ah? Entonces ese no era un incentivo correcto, el incentivo correcto era ganar lo más posible, y si tenías que trabajar 18 horas por día, bueno, en definitiva eso era el mecanismo que tenías para ganar. Y empleadores e inversores, lógicamente, su interés tenía que ser obtener el mayor lucro posible. Y todo derecho que fuera contra eso era un freno, ¿ah? O sea, el Uruguay estaba estancado económicamente por culpa básicamente de esa idea y por tener un Estado omnipresente. Es bueno recordar que cuando empieza a aplicarse esta reforma, veníamos del plebiscito del 94, donde los uruguayos una vez más habían demostrado que pensaban exactamente lo contrario de eso, ¿no? Porque habían votado un plebiscito en el cual las empresas públicas, se había querido privatizar parte de las empresas públicas y la mayoría de los uruguayos dijo que no, ¿no? O sea, esa idea del Estado, todos nos quejábamos del Estado, pero ninguno quería que se privatizara. Y en ese contexto viene esta reforma y viene este proyecto de ley de la reforma del año 96, que es muy interesante de leer. Es muy interesante de leer porque te da una pauta de la idea imperante en el momento, ¿ah? ¿Había un problema? Sí, efectivamente había un problema. El acto 9 tenía un problema, o sea, el sistema regido por el acto 9 tenía un problema financiero muy importante. Había estudios del OIT que hablaban que en más o menos en unos 10 años se iba a llevar algo así como el 10, el 11 o el 12% del Producto Bruto Interno del Uruguay. Entonces había que hacer una serie de reformas, o había que hacer alguna reforma para evitar que eso siguiera sucediendo, ¿ah? Porque eso comprometía la sostenibilidad de las prestaciones a mediano plazo. Casualmente con la 20.130 fue más o menos lo mismo lo que se nos dijo de cuál era la causa para la reforma, ¿ah? O sea, aquello que pasó hace 30 años parecería que sigue presente y sigue vigente, aun cuando se habrían realizado todas las reformas en el año 96. Lo otro terrible es que se sostenía que el sistema del acto 9, uno de sus elementos por qué funcionaba mal es porque era corrupto e ineficiente. Lo de ineficiente uno lo puede entender por la forma de organización del sistema, pero no se mencionaba en función de eso. Se mencionaba en función de la gestión. Se decía que quienes gestionaban, ¿no?, actuaban corruptamente. Es más, se sostenía que los directores de los organismos que dirigían la seguridad social eran políticos fracasados que no habían llegado a su objetivo de ser diputados o senadores y recibían dirigir los organismos de seguridad social como premio consuelo, ¿ah? El tema es que el que mandaba el proyecto de ley era el que había designado a toda esa gente, ¿no? O sea, alguien dijo por acá, crearon el virus y tenían el remedio, todo junto, ¿ah? Y a nadie se le movía un pelo, era una cosa absolutamente fantástica. Y el sistema en sí era corrupto porque no tenía una regulación correcta y permitía que hubiera beneficios por presión de cada sector, ¿no?, y no por lo que aportara, no por los derechos que tuviera. Ahí un poco le golpeaban a los sindicatos de paso cañazo, ¿no? O sea, bueno, que según la fuerza que tenía cada sindicato eran los beneficios que obtenía dentro del sistema, ¿no? También estaban los beneficios que se obtenían en el comité de amigos de, ¿cómo se llamaban? Los clubes, ¿no? El club de amigos de fulano. Y ahí vos ibas con la tarjeta y apurabas la jubilación. Es verdad que era algo institucionalizado, ¿no? Quienes tuvimos el placer de vivir las etapas del señor Murro como presidente, lo escuchamos algo así como unas 5 veces por día, que él mencionaba el asunto de las tarjetas que había de pronto despacho
cuando él entró al BPS en el año 91. O sea, era algo institucionalizado. Cada director tenía algo así como 100 expedientes para mover. ¿No? Además parece que se acumulaba mes a mes, no llegabas a los 100, pasaban por el siguiente, ¿no? Con lo cual se obtenía una jubilación un poquito más rápida, ¿no? O una deuda se hacía un poquito más lenta, o un poquito más chica, o con menos recargos, o con lo que fuera. Efectivamente el sistema tenía un problema de corrupción. El tema era cómo se solucionaba, ¿no? Y la solución era la actividad privada. Eran los privados porque esto no tiene arreglo, son todos corruptos, son todos ladrones. Vamos a tener que poner algo privado acá para darle luz a este asunto. Y el último asunto era el otro verdadero problema que había, que era la informalidad, o sea, la cantidad de aportes que había al sistema era muy baja, ¿no? Y ahí la explicación que se daba era que la gente no quería aportar porque no tenía idea para dónde iba la plata o para qué servía su plata, ¿no? Entonces se manejaba la idea que si yo tenía una cuenta de ahorro individual, ahí sí yo sabía dónde iba el dinero, era para mí, ¿no? Y como era para mí, yo sí iba a querer aportar. Es una idea económica esta donde se sostiene que todos los seres humanos nos movemos por incentivos económicos, ¿no? O sea, todo lo que hacemos en definitiva tiene o explícita o implícitamente un interés de carácter económico. O sea, los ciudadanos nos movemos, o las personas nos movemos en función de esos incentivos. Idea que yo por lo menos entiendo que es profundamente equivocada, porque nos movemos por otra serie de fundamentos, algunos inconfesables y mucho peores que el fundamento económico, ¿no? Pero no necesariamente es por eso. Pero bueno, otra de las cuestiones, que un poco creo que lo decía Guillermo también, ¿ah? De que esto iba a solucionar era que, bueno, como ahora uno sabía dónde iba su plata y que era para mí, ¿ah? Yo recuerdo la propaganda, que la busqué en YouTube 1000 veces y no logré encontrarla, de un tornero, una melena rubia, blonda melena rubia, ¿no? Que agitando su pelo al viento decía, ahora sí vale la pena aportar porque es para mí, ¿ah? Esa era la idea de que esto iba a mejorar muchísimo el tema de la informalidad, porque ahí la gente ya, porque además se partía de la idea que la no aportación era con el consentimiento del trabajador, ¿no? En algunos casos no solo con el consentimiento, sino con la complicidad o incluso con el incentivo del trabajador que no tenía interés en aportar. Entonces se decía, si cada peso va a la cuenta personal, el trabajador tiene un incentivo directo, ve que va creciendo su dinero ahí. El otro aspecto era la eficiencia por la competencia, ¿no? O sea, iban a haber varias administradoras de fondos que te iban a ofrecer según su comisión o según la renta que iban a obtener, y vos ibas a elegir la mejor. Otra idea que en algunos aspectos sigue vigente hasta el día de hoy y en algunos ámbitos que uno debate lo sigue viendo, es como que la gente efectivamente se maneja por determinados incentivos en materia de seguridad social, ¿ah? El último que debatimos fue el incentivo a aportar, ¿no? Se decía que hay que evitar desincentivos a la aportación. Como que una persona con 30 o 35 años dijera, bueno, ahora, como hay una pensión no contributiva a los 70, yo a partir de hoy no aporto más porque total, a los 70 voy a tener la pensión. O sea, nadie razona de esa manera. No. Pero bueno, tampoco nadie se pone todos los días a mirar cuánto, si le da un 0,9 más o un 8,5 menos cada administradora, y se pone a elegir una u otra. Y eso quedó absolutamente demostrado después de 30 años de administradora de fondos, en lo cual los movimientos fueron prácticamente nulos, cuando había una administradora que cobraba 3 veces y media más que la más barata, y sin embargo nadie se iba ahí, entre otras cosas, no tenían ni idea qué está pasando eso. Y lo otro era, el otro fundamento es la equidad en las prestaciones, o sea, a diferencia del sistema de reparto, que algunas economistas, yo me acuerdo que había una economista, creo que era el economista Benavente, creo que se llamaba, ¿no? Dolores Benavente, que hablaba de la bolsa del BPS.
siempre decía ese término, ¿no? Decía, no va a la bolsa el BPS. En el sentido que eso, bueno, que son una cosa como sin fondo, donde vos metías ahí las cosas como que desaparecían, no tenías idea para dónde ibas. Y como ahora iba a haber un sistema regulado, esto no iba a depender de la fuerza que tuviera cada uno, sino de la regulación que establecía cuánto cada persona iba a poder recibir, y esto era transparente, todos íbamos a verlo, todos íbamos a estar felices y contentos. Pero siempre hay gente mala que no le gustan las cosas buenas y se pone a pelear contra esto y empieza a argumentar en contra. Algunos de esos están por acá, ¿no? Que son los detractores de este sistema, que hace más o menos 30 años que seguimos siendo detractores. Y hay muchas razones para ser detractor de este sistema. Pero durante 30 años una de las razones que se le indilgó a quienes estaban en contra era que era por razones ideológicas. A mí siempre que me dijeron eso, siempre dije, sí, es cierto, ¿cuál es el problema? Y ahí no había mucha respuesta, porque el acusar de que la oposición es de carácter ideológico siempre se decía algo así como minimizando, ¿no? O sea, si vos estás en contra por razón de una idea, ¿tá? Sos una persona que vive en el pasado, como que las ideas fueran cosas del pasado. Ahora lo que vale es la eficiencia, y la eficiencia no tiene ideología, ¿tá? Entonces, si vos te manejás por otra cosa diferente, en realidad estás conspirando contra la eficiencia. Como que una organización eficiente no tuviera un fin. Bueno, y el fin que tiene esa organización, en definitiva, es lograr algo. Y bueno, con ese algo que pretende lograr, uno puede estar de acuerdo o no, según lo que piense de lo que debe ser, en este caso en particular, la seguridad social. ¿Y cuáles eran las críticas fundamentales que se le hacía al modelo y que se siguen haciendo hasta el día de hoy? Porque en esencia el modelo no cambió y en esencia las críticas tampoco. Pues sí, lo que sí se empezó a vislumbrar es si alguna de esas críticas tenían o no un asidero en la realidad. ¿Ah? La primera de ellas, que sí se comprobó a lo largo de estos 30 años, es que el ahorro individual, en el mejor de los casos, no tiene nada que ver con la informalidad o no afecta a la informalidad en lo más mínimo. Porque en los 30 años la informalidad tuvo ciclos, subió, bajó. En el 2002 se disparó casi que hasta el 40%, ahora ha bajado bastante, está en el torno del 20%, ¿ah? Y en todos esos ciclos el ahorro individual estaba ahí presente. O sea, en el mejor de los casos es inocuo. O sea, en mi pueblo diríamos, ni hiede ni da olor. O sea, ni complica ni ayuda, ¿ah? Otra cosa que quedó demostrado, por lo menos entendemos que quedó demostrado, es que la eficiencia privada no es una ley. ¿Ah? Acabamos de ver la estafa más grande de la historia del Uruguay, y no la hizo un organismo público. La hicieron 4 señores que nos daban cátedra de cómo se maneja un negocio. Y afanaron 400 palos verdes. Para eso eran eficientes sin ningún tipo de duda, ¿no? Pero bueno, está más que demostrado que la eficiencia o la ineficiencia depende de la gestión y depende de la regulación, ¿no? Y hay organismos públicos muy eficientes, hay organismos públicos muy ineficientes, y hay empresas privadas muy eficientes y hay empresas privadas que no son nada eficientes y por sobre todas las cosas no son confiables, ¿no? O sea, una gestión pública puede ser exitosa, el tema es cómo se hace. Y el favoritismo, o sea, el ayudar a determinados sectores o el ayudar a alguien porque es amigo, lo que es, tampoco es un problema público, ¿no? Es un problema humano. Cada vez más vemos cómo los hijos son meritorios para suceder a sus padres en la dirección de grandes empresas, ¿no? Y bueno, eso es un favoritismo que en lo público no pasa. En lo público tenés que entrar por concurso, ¿ah? Sin embargo, lo estamos viendo en las empresas privadas. O sea, no es que haya una meritocracia excelente en el ámbito privado y
una selección por amiguismo en el ámbito público. Que en aquel momento era así, y parecería que sí, ¿no? Pero hoy claramente no es así. Y el mayor problema que presenta ya no la administración de fondos por las empresas privadas, sino el ahorro individual en sí, es que éste reproduce las desigualdades, ¿no? El que gana bien puede ahorrar, el que gana mal no ahorra cuando se retira, el que gana bien se retira bien, el que gana mal se retira mal. Punto. Y eso incumple con una de las funciones de la seguridad social, que es la redistribución del ingreso nacional. O sea, es uno de los grandes problemas del sistema, en este caso del ahorro individual. ¿Cuáles fueron las promesas que se hicieron en su momento? Que poco fue las que mencionamos. Y 3 décadas después, ¿cuáles fueron las que se pudieron cumplir? La formalidad, bueno, no hubo cambio, o sea, aquello de que va a mejorar la formalidad no se pudo cumplir, ¿no? Se decía en aquel momento también, bueno, ahora hay 2 sistemas. Me hace acordar un poco de eso que íbamos a ganar, que iban a ganar en dólares. Vi un video ahí, pasaste de ganar en dólares a militar la carne de burro, ¿no? Es más o menos lo que pasó en Argentina, ¿no? O sea, el presidente argentino prometió que todos iban a ganar en dólares, ¿no? Acá nos prometían 2 jubilaciones. Y no solo nos prometían 2 jubilaciones, sino que el problema del sistema público era que tenía un tope de pago y esto no tenía tope. Nunca llegó ni a los mínimos, pero bueno, no tiene tope, ¿no? O sea, no cumplió con esa promesa, ¿no? Se hablaba también, como decía Guillermo en Chile, se hablaba del 100% de... Acá se llegó a hablar del 110% de tasa de reemplazo, ¿no? Y no llegó nunca ni cerca, o sea, no cumplió con esa promesa, y peor aún, las prestaciones siguen siendo persistentemente bajas. Y es lógico que sean bajas, ¿ah? Cuando uno da clase de seguridad social, lo primero que hace es empezar por la historia y cuáles son cuáles fueron las herramientas que la humanidad trató de encontrar para empezar a solucionar un grave problema que había, que era el problema de los trabajadores en la revolución industrial, y que los trabajadores todos eran pobres, ¿ah? O sea, el trabajo era símil de pobreza en la revolución industrial. Y una de las herramientas que se intentó encontrar es decir, bueno, intenten ahorrar para cuando se vayan a retirar, o para cuando se accidenten, o para cuando se enfermen. ¿Y cuál era la crítica a esa idea allá en la revolución industrial? Negro, no llego a fin de mes, vos querés que ahorre, vos estás jodiendo, ¿ah? Y acá el problema sigue siendo más o menos el mismo. El que gana poco, ¿cuánto va a ahorrar? Y va a ahorrar muy poco. ¿Y cuánto puede tener después de 30 años de ahorro? Poco. ¿Y con cuánto se va a retirar? Con poco. O sea, como que no hay mucha forma de mirarlo de otra manera, ¿ah? Y el tema de la renta, o sea, de una vez por todas va a haber, como mencionaba Guillermo, ¿no? Un sistema de 3 pilares. Muy bien, pero el pilar de ahorro, ya sea individual o colectivo, debería reservarse pura y exclusivamente para quien tiene posibilidades de ahorrar, ¿ah? No para el 5% de lo que gana la doméstica, que nunca ahorran. No hay chance de que ahorren. El tema de la rentabilidad también fue, acá le agradezco al economista que me arrimó los datos, y aprovecho de decir que si hay un error es de él, no mío. La rentabilidad ha sido volátil y frecuentemente negativa en todo el periodo de los 30 años, y las comisiones, ¿no? El gran tema de cuánto nos cobraban de comisiones estas administradoras de fondos, la competencia nunca logró que bajaran. Tuvo que venir el malo, el Estado, a decirle no podés cobrar más del 50% por encima del que cobre menos. Fue la única manera de que bajaran las comisiones. Porque además las AFAP uruguayas promedialmente eran las que más ganaban en el planeta. O sea, estábamos primeros en el mundo en ganancia de administradoras de fondo de ahorro individual. Otro aspecto que tuvo, que ahora también dejó de existir, pero que tuvo mucha incidencia y en el que desde acá tuvimos mucho que ver en que se eliminara, ¿ah? Fue el famoso artículo 8 de la ley 6.713. O sea, ¿qué era eso? Y bueno, era
aquello que vos podías elegir tener una cuenta de ahorro individual. ¿Ah? Pero bueno, era un camino de un solo sentido, era un camino de ida. Vos podías irte al ahorro individual, pero nunca podías volver. O sea, no te podías desafiliar. ¿Ah? Y efectivamente para mucha gente era conveniente económicamente, pero claro, era conveniente porque una vez más el ineficiente, ¿ah?, pagaba una compensación especial, ¿ah?, para quien se iba del sistema. O sea, nosotros lo habíamos llamado que era una relación esquizofrénica, ¿no? O sea, yo te pago más para que te vayas. O sea, si te vas, yo te pago más, ¿no? Pero en realidad eso tenía un fundamento económico, y era que cuando se instaló el sistema de ahorro individual se puso un tope, 5.000 pesos en aquel momento, y había unas 100 o 150.000 personas que ganaban más de eso. Y con esa cantidad de gente no había sistema de AFAP posible, no había chance. Había que generarle clientela al sistema, si no, no se iba a poder. Y ahí se hizo esta opción, y un montón de uruguayos salió, pero así, afiliar a mansalva, ¿ah? Y yo siempre cuento que recuerdo mi situación personal. La madre de una amiga me dijo, mi amiga me dijo, che, mamá, anda en esto, vos te... No, todavía no. Le voy a decir que te llamo, dale. ¿No? ¿Te pongo lo del artículo 8? No tengo idea qué es eso. No sé, pero dicen que es bueno. Bueno, dale. Y ahí quedó. Ahí quedé con el artículo 8, lo recuerdo hasta el día de hoy. Y estoy seguro que un montón de gente marchó más o menos en esa misma situación. Bueno, ahora eso se logró revertir, después logramos que se pudieran desafiliar algunos, otros no. Me acuerdo que el señor Dabrien nos decía, el contador Dabrien nos decía, tiene que ser una calle ancha para entrar y angostita para salir. ¿Ah? Y en el 2012 efectivamente fue lo que pasó. No logramos convencer al gobierno de que por lo menos las calles tuvieran el mismo ancho en aquel momento. ¿Ah? Pero bueno, ahora la 20.130, con todos los cambios que trajo, en definitiva terminó eliminando este artículo 8, pero quedaron un montón de resabios ahí que va a generar un lío bastante importante, que esperemos que se pueda, como fruto del diálogo, es una de las cosas que debería o que se va a intentar solucionar. La rentabilidad real entre 2005 y 2016 fue de 0%. Esto se lo saqué un trabajo del economista Hugo Bay, que lo hizo en 2016, a los 20 años. También que las comisiones fueron entre 18 y 28%, porque esto también era un asunto muy gracioso, ¿no? Porque te decían, te cobramos el 0,5. Claro, era el 0,5 el sueldo, ¿no? Pero de la plata que depositabas en la cuenta era el 18. O sea, era un montón. Claro, si vos decías, te voy a cobrar el 18%, decías, pará, che, es medio mucho, ¿no? Pero si te digo el 0,5, decían, bueno, pasa nada. Y en el mundo entero decían el 0,5. Cuando vos discutías y decías, no, che, mirá que es el 20, todo el mundo te miraba raro y decía, mirá, está siempre en contra de todo. Pero bueno, los 30 años demostraron que no hubo competencia real en el sistema AFAP, y también generó un problema muy importante, y es también lo que señalaba Guillermo, que una cosa es recaudar y acumular plata y otra cosa es pagar jubilaciones. Lo que los economistas llaman la etapa de desacumulación, o sea, cuando hay que pagar. Cuando hay que pagar, no hay ninguna empresa privada que haya podido soportar el costo, ¿no?, de pagar prestaciones actualizadas por índice medio de salarios en una economía que no crece a un nivel que permita además ganar con eso. O sea, en esa etapa el negocio no es atractivo. Y ahí volvió una vez Papá Estado a través de alguna de sus empresas, en este caso Banco de Seguro del Estado, y es el que está soportando el sistema. Veremos hasta cuándo y veremos en qué condiciones. O sea, como conclusión de estos 30 años tenemos que las AFAP en realidad funcionan bajo una dinámica perversa, ¿no? O sea, como lo que más se nutren es de títulos de deuda pública. Cuanto peor le va al país, mayor crece la deuda, mayor ratio hay entre lo que
pagaste por ese título y lo que vas a cobrar por él en función del riesgo, por lo tanto es cuando más ganan. La rentabilidad ha sido mucho menor de lo que prometieron. En algunas partes, en grandes periodos de tiempo anduvo en realidad en cero, y las reformas que se hicieron han sido muy limitadas. O sea, han ganado cuando Uruguay pierde, y las reformas que hicieron han sido bastante pocas, ¿no? Tope de comisiones, revocación de opción, desafiliación de los cincuentones, que es uno que no hablé y que es otra cosa que está pendiente. Y después vino la reforma de 2023, que en realidad lo que hizo fue expandir el sistema. O sea, lo llevó a absolutamente todas las cajas existentes en Uruguay. Quienes lo hicieron siguen sosteniendo que en realidad al eliminar la opción voluntaria y poner este sistema de 10 para un lado, 5 para el otro, en realidad la cantidad de dinero que va a ir a las AFAP es menor. Veremos. Hay aspectos que siguen sin resolverse, las prestaciones siguen siendo bajas, aunque el sistema esté maduro. El Estado sigue asumiendo los riesgos a través del Banco de Seguro del Estado. Los privados son los que captan el lucro cuando se recauda el dinero de los trabajadores, y los ganadores son siempre los mismos. Y parecería, según el economista Muncho, ¿se me terminó el tiempo? No, nada. Parecería, según el economista Muñoz, que van a haber algunos cambios. Yo me voy a referir pura y exclusivamente a lo que dijo Muñoz, que salió público. Muñoz, que salió con un video públicamente a decir que se estaba proponiendo algún cambio. Yo no sé cuál es, pero él más o menos lo explicó. Y parecería que alguien quiere sacar a las administradoras de fondo de la relación directa con los afiliados. Y esto puede ser útil para explicar cuál ha sido nuestra idea sobre esto y cuál es nuestra crítica sobre esto. Yo hace 16 años que estoy en este equipo, y durante 16 años me matrizaron la seguridad social universal, solidaria y sin lucro. Si hubiera una reforma como plantea el señor Muñoz, que no sé bien cuál es esa reforma, pero bueno, el tema de la universalidad no lo afecta. El tema de la solidaridad, en principio parece que tampoco. Lo que sí puede afectar es el último componente, o sea, el lucro. Pero él, además de mencionar el lucro, mencionaba otro aspecto, y es que, como siempre, generando o pretendiendo generar un cierto temor ante la ciudadanía, diciendo que con esa reforma, si el Estado en realidad conservaba la relación directa con los afiliados, lo que estaba haciendo era apropiándose del dinero de los trabajadores. Y después que ya había una experiencia de que el Estado no sabe administrar los dineros, y vaya uno a saber para qué los iba a usar. Es más o menos lo mismo que se dijo en los 90, y más o menos lo mismo que se dijo en el plebiscito, y más o menos lo mismo que se dice siempre cuando se quiere tocar el sistema, ¿no? Es generar el susto, generar el miedo. Bueno, jurídicamente el dinero que está en las cuentas de ahorro individual nos los retuvieron a todos los que trabajamos formalmente, bajo el título de Contribución Especial de Seguridad Social. El Código Tributario dice que una contribución especial de seguridad social es un dinero con destino a los organismos públicos de seguridad social. Luego que el organismo público lo recauda, lo vierte a una cuenta de ahorro individual, y en función de eso, al llegar al final de mi vida activa, me van a calcular la jubilación. O sea, yo tengo dos maneras de acceder a ese dinero. Una de ellas es configurar la causal de jubilación, ya sea por incapacidad o por edad, y recién ahí tengo el derecho a que se me pague en función de ese dinero en una renta mensual. Es el único derecho que tengo sobre esa plata. No tengo ningún otro. Si usted va ahora a la administradora de fondo de ahorro previsional que tiene su plata golpeada y dice, quiero mi plata,
Así, no señor, espere que usted configure causal y ahí va a tener derecho a percibir una prestación en función del dinero que tiene guardado. ¿Por qué? Porque ese dinero no es de su propiedad. Ese dinero es una contribución especial de seguridad social y en ningún momento muta su condición para pasar a ser propiedad de la persona. Después tiene otra posibilidad de obtener renta parcial y es el famoso 9% que puso la 20.130 y es cuando usted configuró causal y esperó 3 años sin jubilarse y sigue trabajando. ¿Ah? Son los únicos momentos en los cuales podemos acceder a ese dinero. La otra es morirnos y no dejar nadie que tenga derecho a pensión. Bueno, ahí no vamos a ser nosotros que tenemos derecho al dinero, sino que van a ser nuestros sucesores cuando demuestren que no te generaron derecho a pensión en el Banco de Previsión Social. Esto me interesaba mucho aclararlo porque vi el video y porque fue uno de los temas que se debatió mucho en el plebiscito, ¿no? O sea, te van a agarrar la plata, se te van a quedar con la plata. Bueno, acá nadie se va a quedar con una plata tuya porque esa plata no es tuya, para empezar. Segundo, es plata de la seguridad social y se va a usar para calcularte una prestación cuando cumplas los requisitos para ello. Antes no. Y si la administra el Estado, se sostiene también que, bueno, hoy está garantizado ese dinero porque como lo tienen los públicos, los privados, ¿ah? Los privados que son eficientes, que no son corruptos, toda la historia de los 90, ¿ah? Y eso garantiza que el Estado no use el dinero para otra cosa. Ese peligro, eso pasó en Uruguay, primera cosa, ¿ah? Allá por lo que se llamó el empapelamiento de las cajas. ¿Qué se hizo? Y se le vendieron títulos a los organismos públicos, a los organismos de seguridad social, a un interés bajísimo y después no les pagaron. O sea, se patinaron la guita. Efectivamente eso sucedió. Ahora, ¿qué impide que eso suceda con un privado? Y la voluntad del Estado de pagar. ¿Por qué ha sobrevivido el fondo previsional hasta el día de hoy? Y porque el Estado siempre cumplió. El Estado siempre pagó los bonos que le vendió a los fondos de ahorro previsional, ¿no? O sea, ¿qué tiene que hacer el Estado acá en adelante? Y tiene que seguir siendo lo mismo. Tiene que seguir cumpliendo con la obligación de pagar esos bonos que vendió. Si el Estado uruguayo no pagara los bonos que emitió, ¿qué herramienta jurídica diferente tiene una administradora privada que un organismo público para reclamarle el dinero al Estado? Ninguna. Tiene las mismas herramientas que tiene el Estado. ¿Ah? Entonces acá lo que hay es un problema de voluntad política de los organismos y de cumplimiento de las normas, ¿no? Porque efectivamente ese es un dinero que no puede ser destinado para otra cosa que no sea el pago de las prestaciones de seguridad social. Así que la próxima vez que escuchen al señor Muñoz, si se van a quedar con tu plata, dígale, no señor, esa plata no es mía, y si usted quiere acompáñeme, vamos a la FAP, la pedimos, y ahí usted le alega que eso es mío y me lo tienen que dar. El panorama internacional, un poco lo decía Guillermo también, es un modelo que está en retirada, ¿no? Las reversiones han sido silenciosas, ¿no? En general lo que se ha instalado es complementar el ahorro individual con mínimos. En Chile, por ejemplo, se hizo con el Pilar Cero. ¿No? Sin perjuicio de ello, estamos como un revival, ¿no? Los hermanos argentinos son una buena muestra de ello. El liberalismo viene bajo otra modalidad bastante más virulenta, ¿no? Bastante más violenta en algunos aspectos. Y justo decirlo, bastante más ordinaria también en algunos otros aspectos, ¿no? Pero esa idea de que sos tan libre económicamente que hasta podés vender tus órganos para sobrevivir, que no hay problema, eso sería como moralmente aceptable, por lo menos eso fue un poco lo que se planteó. Y que la justicia social es un gran robo, es un mito, es una mentira, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, volver más o menos
a lo mismo que pasó hace 30 años. El tema es que en el medio de todo este bochinche, de todo este ruido espantoso que tenemos en América Latina, ¿no? Uruguay más o menos parece que sigue manteniendo alguna velita prendida, ¿no? Es más, se anda jorobando con alguna locura de volver la edad de jubilación para atrás en vez de seguir aumentando. Pero bueno, hay algunos aspectos que es bueno que tengamos en cuenta porque uno dice, bueno, 30 años venimos con esto y los cambios que han habido han sido pocos. ¿Ah? Y bueno, según Muyo va a haber algún cambio bastante importante que va a afectar el lucro. Estaría bueno, habría que ver cuál es, pero bueno, sí hay. En definitiva, difícilmente nosotros no nos guste algo que atente contra el lucro porque es algo que siempre hemos cuestionado. Ahora, han pasado absolutamente todos los partidos políticos de Uruguay con posibilidad de gobernar y el sistema no lo han tocado. Por lo tanto, la viabilidad política de grandes cambios da la impresión que no es muy amplia, ¿no? Nos guste o no, da la impresión que mucho espacio no hay. Sin embargo, hubo alguna novedad hace poco y es que casi 1 millón de uruguayos dio la impresión, por lo menos, que dijeron que no estaban muy de acuerdo con este sistema. ¿Ah? Y eso en definitiva parece dar la pauta de que esa viabilidad política que el sistema tiene a nivel de las dirigencias de todos los partidos, parecería que a nivel de la gente común, del votante, no es tan así, ¿eh? O por lo menos está bastante más cuestionado de lo que parecía. Pero lo cierto es que las AFAP manejan el 30% del PBI Uruguay. Y nos guste o no nos guste, cualquier movimiento ahí puede generar algún ruido, ¿eh? Y estamos en un momento donde el mundo lo gobierna un señor que un día se levanta y dice 10% para vos, 47 para vos, 35 para aquel. No, ahora con este me arreglé, ya el 10 no corre más, se lo bajo a 0. Y si no, te encajo unos misilazos y se terminó la historia. O sea, ese es el mundo en el que vivimos hoy, ¿no? Donde además parece que algunos se enteran de las cosas 15 minutos antes y venden petróleo caro que después lo obligan a comprar barato, o compran acciones de empresas que se sabe que van de casualidad, hace como 8 o 9 veces que lo vienen haciendo. Cada vez que va a haber un anuncio, algún man pensado diría que tienen información privilegiada antes. Pero bueno, en realidad no debe ser eso, debe ser pura casualidad. Bueno, en el medio de ese lío, un paisito de 3,5 millones de personas y con el PBI que tiene, como que es indiscutible que en este momento tiene que andar con mucho cuidado, ¿no? Con pie de plomo, sin ninguna duda, ¿no? Entonces, cualquier cambio que se haga, indudablemente va a ser gradual, va a ser lento, ¿no? Pero bueno, como siempre, lo importante no sería la rapidez, sino la firmeza y la seguridad con el que se avanza hacia determinados cambios. ¿Cuáles son nuestras demandas? ¿Cuáles han sido siempre? ¿Cuáles más o menos seguirán siendo, ¿no? Nosotros cuestionamos el ahorro individual, proponemos un ahorro colectivo. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que la suerte de las inversiones, ¿ah? Que la suerte del dinero que no está dentro del sistema de reparto o solidario también siga una orientación de tipo colectivo. O sea, puede ser por generación, puede ser por cantidad de personas, puede ser por sectores de trabajo, pero que en definitiva no siga la suerte del ahorro individual, sino que exista una suerte de redistribución incluso entre los sectores que ganan más. Eliminar el lucro. ¿Qué significa eliminar el lucro? Bueno, significa que si yo deposito, mejor dicho, si mi empleador me retiró 3.000 pesos para depositar en una cuenta de ahorro individual, no pase que lo primero que se haga es que vos me saques 450. ¿Ah? O sea, que vos y yo, vos empresa de ahorro, de administradora de fondos, no compitamos por el mismo dinero. ¿Ah?
Si después alguien lo tiene que administrar o no, ¿cómo cobra? Bueno, si gana, cobrará, si no gana, que no cobre. Pero acá me estás cobrando antes de hacer nada, ya me cobraste. ¿Ah? Y en definitiva, estamos los dos intentando vivir del mismo dinero que son nuestros aportes. Eso es lo que siempre propusimos que habría que eliminar. O sea, es lo que llamamos eliminar el lucro, eliminando básicamente las comisiones sobre los aportes. Según alguna propuesta que hizo este señor Muñoz, ¿ah? Algo de eso ellos entienden que se estaría proponiendo y por eso están manifestando ya su gran contrariedad con esto. Y para terminar, creo que tenemos que diferenciar dos problemas diferentes que tiene el sistema, ¿no? O que siempre hemos identificado como problema. Una cosa es el sistema de ahorro individual en sí y otra cosa es la administración de fondos por empresas que lucran con dicha administración. ¿Ah? La primera es que existan empresas que administren sin fines de lucro. El fondo de los cincuentones más o menos va por esa línea, ¿ah? Sin perjuicio que obviamente la empresa que lo hace cobra, ¿ah? Pero no cobra en función de los aportes, sino que cobra en función de las rentabilidades que obtiene y de la administración que hace, ¿ah? Y otro aspecto es el ahorro en sí o la cantidad de dinero que un ciudadano puede ahorrar, básicamente cuando ese ciudadano tiene un ingreso bajo, ¿ah? O sea, esa persona necesita evidentemente estar protegida dentro del sistema de reparto porque jamás va a lograr una buena prestación a través de un ingreso bajo y de un ahorro bajo. Por aquí me quedo y muchas gracias. Equipo de representación de las y los trabajadores en BPS, PIT-CNT.